Sería buena idea que uh, ¿dónde está esta? Oh, Profesor, compañeros, buenas noches. ya no quiere, no. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián, Sara, Daniel, María Buenas José, noches, profe. Nata, Augusto, Alexander, Josué, Adriana, Edwin, Jamie, Lorenzo que está aquí, Buenas noches. y Alexis que está con nosotros. Qué chévere que con nosotros hoy. Buenas noches, profesor. Buenas Nubia, buenas noches, Nubia. Y por acá, Josué, buenas noches, Josué. Bien. Me alegro de verlos, mis hermanitos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Bueno, les recuerdo que hoy es miércoles, pero no es de ceniza. O bueno, como que sí. En estos miércoles ya es ceniza. Creo que no es el otro. El 14 es ceniza. Entonces, para que estén pendientes para colocar la cenicita del próximo. Nosotros poco a eso, profe. No, pues no, Bueno, yo. no me pidas porque es que somos humanos. Le echamos la ceniza y celebramos San Valentín. Quedamos perfectos. Muy bien, hermanito, me alegra verlos. Si vamos a comenzar. Sí. Bueno, pero creo que todavía no sabes posiciones todavía, ¿no? Ajá. Entonces, quiero recordarles, a ver por acá, un minutico, vamos a tratar de acomodar. Un minutico, miramos aquí algo. Eso. Miren, habíamos hablado que hoy estaríamos en clase y estarían exponiendo hoy sobre el hinduismo Henry Arango, a propósito que no he visto a Henry. María José también expondría hoy, María Fernanda, Adriana y Daniel. Son las personas que van a exponer hoy sobre el hinduismo. ¿De acuerdo? ¿Sí sabían, cierto? Bueno. Falta que llegue Henry, que creo que no sé qué pasaría con Henry, que no lo veo. ¿Qué saben ustedes de Henry y los compañeros del grupo? Profe, pues él estuvo en la primera clase, entonces yo creo que no demora. Pero ustedes sí se hablaron en el grupo para concretar y para hablar y estaba él pendiente. Sí, señor. Él hizo Perfecto. parte de la exposición. Vea, ahí ya se conectó. Vale, sí, listo. Vale, está preocupado. Vale. El segundo grupo expondrá la semana entrante sobre el judaísmo. ¿De acuerdo? Creo que nosotros no éramos tres. No, el segundo grupo es Lorenzo, Augusto, Eduard. Oiga, Eduard no está aquí hoy. No. Eduard Javier Hernández. Y Andrés, Nubia 4. Bueno, que Alexander no estaría. Sara, lo que en casa hacer este grupo, dijimos, ¿cierto? Entonces serían ese segundo grupo, Lorenzo, Augusto, Eduardo Javier, Nubia y Sara, los que estarían en este grupo de el judaísmo. Augusto, cuéntenos. Sí, pero antes que los compañeros puedan tener una pregunta, ¿usted compartió algún material o otro tema que investigar? No he compartido ningún material, Ah, listo, perfecto. pero si necesitan material me avisan. Miramos qué podemos enviar, no hay problema. Sí, claro, pero Y, yo necesitaría. vale, y el último grupo va a exponer sobre, creo que es el budismo y baile. Wilmar Alexis, que está aquí con nosotros, ya terminó esta. Estaría Wilmar Alexis, Josué, Edwin Anderson. Edwin, bienvenido, hermano. Uy, qué alegría verlo, mi hermano. Me alegra verlo, mi hermano. Qué bendición tenerlo con nosotros. Bendiciones, gracias compañeros. Vale, entonces estaría Wilmer, Josué, Edwin, Sebastián, Jamie y Alexander. Ese sería el grupo final que expondrían el 21 de febrero.
Ese es el grupo para el 21 de febrero. ¿Listo? Para que estén al tanto, por favor, pónganse en contacto, para que sepan los del grupo. Recuerde que todos modos ahí están mencionados en la plataforma donde está la parte de actividades. Ahí están los 3 grupos. Por si cualquier cosa, ahí aparece. Entonces, para que estemos al tanto. Eduard, Javier, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Yo pensé que me iba a ir aquí a la universidad. Eduard, ¿qué pasa, man? Hola, profe, buenas noches. No, no, esta vez sí no puede. Bienvenido de todos modos, ¿listo? Vale. Gracias. Entonces, estando haciendo los grupos, lo menciono porque es que algunos hermanitos no estuvieron la semana pasada, y entonces para que puedan retomar y saber dónde están los grupos. Ahí está, mire, Jamie Rojas. Buenas noches, los compañeros que le corresponden con Jamie, que es el último grupo, el 21. Ahí está el teléfono de Jamie para que mire a quién va a tomar la batuta y va a quién está en ese grupo manejando, pues tomando los datos. ¿Quién va a dirigir ese grupo? Un líder para que maneje ese grupo. Sebastián, listo, Sebastián, entonces usted, Sebastián, por aparecer su nombre ahí, entonces forma el grupo Sebastián. Recuerde que está Wilmer, Josué, Edwin, Sebastián, Jamie y Alex. ¿Listo? Vale. Vamos a comenzar. Hasta aquí, bueno, preguntas de los hermanos últimos que llegaron hoy, que hoy están acá visitándonos y que van a quedar con nosotros. Preguntas sobre ellos, sobre el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Saben que pertenecen a un grupo ya? Al grupo de los salvados, pero que van a exponer sobre el hinduismo hoy, judaísmo, y hablamos, creo que fue el budismo. Creo que... Sara, cuéntenos. Sí, profe, buenas noches. Es que con mi grupo nos estamos preguntando si debemos exponer solamente del tema o de ese tema con relación al cristianismo. Porque pues sí tenemos como una hora máximo, nos dijiste, y siempre son hartas cosas que decir. Entonces, ¿eso se puede incluir o solamente es el tema, profe? Máximo 1 hora 20 minutos, o sea, más o menos a las 9:20 tienen que estar terminando. Si no a las 9:20 no han terminado, pues tocó terminar. Pero esa es la idea, hasta las 9:20 más tarde. Ustedes incluyen todo lo que tenga que ver con, ustedes están con el budismo, entonces todo lo que tenga que ver con el budismo, todo lo que más puedan enseñarnos sobre el budismo, porque queremos tenerla clara. Y si ustedes quieren anexar algo que tenga que ver con la relación con el cristianismo, comparación, diferencias, o sea, similitudes y diferencias, si quieren añadirlo, añádanlo, eso es parte de lo que ustedes quieren hacer de todo lo que tiene que ver con el budismo, ¿cierto? Si quieren compararlo frente al Islam, si quieren compararlo frente al judaísmo, como ustedes quieran compararlo, no hay problema. Todo lo que ustedes todo lo que ustedes quieran hablar sobre ese tema general, lo pueden hacer, no hay problema. Ay, profe, hubiera sido bueno que nos hubieras dicho eso a nosotros. Bueno, no puedo, nadie preguntó. No, ay, no lo Pero sabíamos. lo pueden mencionar al final, porque si de pronto leyeron sobre eso, quieren mencionarlo, lo mencionan, no hay problema. Tranquila. Pero recuerde que si no lo mencionan, no hay problema, porque el día de mañana yo retomo lo que se habla hoy, tomo algunos apuntes, yo hago la relación con el cristianismo, cómo nos enfrentamos nosotros frente a él, y eso es lo que yo hago al día siguiente. Entonces se ponen el miércoles y yo el jueves hago la parte como de conclusión general frente a ello y resolver algunas preguntas si hay, que espero que ninguno se convierta al budismo, ni tampoco al hinduismo, ni al judaísmo tampoco, pues no hay necesidad. Entonces esa sería la idea. Daniel, Profe, es que yo había entendido eso que su merced está comentando, que nosotros sí. hablábamos sobre el tema y su merced en la siguiente clase reforzaba algo, pero iba a centrarse sobre todo en el tema con la religión que nosotros expongamos con el cristianismo. Sí, eso yo lo hago al día siguiente. Pero ustedes de pronto quieren hacer algo de mención de similitudes o diferencias, no hay problema. A esa parte podría ser. Yo hago el resto, hago el manejo de lo que es la relación de esa religión frente al cristianismo. Miramos cómo podemos evangelizarlos, cómo llegar a este grupo, sobre todo los islámicos, que son los más cercanos un poco, porque pues hay mucho Irán ya por Colombia. Entonces el judaísmo, pues muy raro que llegue uno que otro por ahí. Listo, mis hermanitos. Entonces, teniendo las cosas así de esa manera, arrancamos. A ver, y recordándoles, aquí hay un montón de números. Mira, aquí están, hay un montón de números.
Listo. Recordándoles que también hay una lectura. La lectura quedó para el 21. La dejé para el 21 para que ustedes pudieran tener también el tiempito para leerla. No, los que estaban exponiendo hoy, pues que no se sintieran tan acosados, pero pues los otros que tienen que exponer después, que sean lectura antes para que pudieran después tener más tranquilidad para hacer la lectura. Entonces hay que aclarar para que no se les olvide que también la lectura. Entonces tenemos 3 notas: la exposición, el reporte de lectura y el parcial. Eso es lo que tenemos. Bien, arranquemos. Vamos a ver arrancando. Entonces, Augusto, tenga la bondad, hermano, nos dirigimos oración. Listo, profe. Estamos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida y también del Maestro, Señor. Glorifícanos, Señor, cada día y ayúdanos, Señor, de no caer en tentaciones. Líbranos, Señor, de todo mal. Ya, Señor, tú dirigiendo, dando la sabiduría y la inteligencia, Señor, para exponer lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Hoy colocamos, Señor, esta noche en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y somos todos oídos. Ya. Sí. Bueno, buenas noches para todos. En la clase de hoy, nuestro grupo estará comentando, hablando, exponiendo acerca de aspectos importantes del hinduismo. Nuestro grupo se conforma por María Fernanda, Adriana, Daniel, Henry y yo. Y bueno, yo empezaré hablándoles acerca del concepto general sobre el hinduismo, lo que podemos ver a primera instancia, a primera vista sobre el hinduismo. Y debemos saber que es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo. Entre todas las corrientes religiosas que hay, es una de las más antiguas y de las más complejas. Es la religión mayoritaria en India y en Nepal. De igual manera, se practica también en otros países mismo en el continente de Asia. Esta corriente religiosa es una de las más seguidas en el mundo. De hecho, solamente en India es practicada por 900 millones de personas aproximadamente. Imagínense en el resto del mundo, pues son muchos seguidores más, muchos practicantes más. Algo interesante de esta corriente es que más que una estricta religión, como lo son la mayoría de las religiones, esta religión se inclina por un sistema social que explica la manera de concebir el mundo, es decir, tiene su filosofía y reúne muchos tipos de filosofías, hablando así como de una filosofía de vida. Esto es algo que ya explicaremos un poco más a fondo con pues mis compañeros. Hablando del concepto en sí, del término de hinduismo, este término de hinduismo proviene de la palabra hindú y es una adaptación persa del nombre del río Sindhu. Ya a partir del siglo XIX se le agregó el sufijo ismo para que quedara hinduismo, para así poder definir el concepto como un conjunto de valores, de creencias, de prácticas religiosas en los pueblos hindús. Entonces allí es donde nace este término hinduismo para poder adaptarlo como este conjunto de creencias y de valores y todo lo que es en sí el hinduismo cuando viene a ser parte de la palabra hindú el sufijo ismo y se vuelve hinduismo. Bueno, yo estuve investigando un poco sobre el término y según la RAE, para los que no saben, la Real Academia Española, el hinduismo es una religión politeísta, no proselitista, que procede del vedismo y del brahmanismo. Estos son dioses antiguos, si no estoy mal. Sin embargo, mi compañera Adriana lo va a explicar bien, que afirma la existencia de la reencarnación. Es decir, el hinduismo afirma que existe la reencarnación y determina un sistema social de castas, es decir, los nacidos en la India. Hay algo curioso y estuve mirando, pues investigando a ver qué eran las castas, porque realmente no sabía mucho del hinduismo. Y las castas es como el sistema social que divide a los hindúes. Entonces hay cuatro categorías principales
de estas clases sociales, si lo podemos llamar así. Unas son los brahmanes, otras son los chatrillas, ¿sí? Otros son los vaishyas y otros son los sudras. Se dividen así las clases sociales en los hindúes y algo curioso es que las castas funcionan para los tipos de conexiones sociales. Es decir, entre los más prósperos socialmente, pues obviamente se conectan entre ellos en todo lo que los relaciona y los inferiores socialmente, pues también entre ellos. Es como que hay una división social, pues como en la mayoría de los países, de los estratos y todo esto, pero estos son las castas, las divisiones sociales que hay en el pueblo hindú. Y bueno, algo importante que también debemos conocer del hinduismo es que a diferencia de otras religiones, como decíamos, no es proselitista. En el hinduismo no se identifica un solo Dios con una única autoridad o un solo sistema dogmático, o sea, un solo dogma, no tiene un solo dogma o una jerarquía religiosa, como sí podemos verlo en otras religiones. En el caso del hinduismo, el hinduista puede ser politeísta, monoteísta, hasta ateo, entre otras cosas. No es como que solamente hay un Dios o una creencia en específico o una jerarquía religiosa, sino que hay muchos dioses. También dentro del concepto del hinduismo es interesante conocer que sus practicantes conciben la religión como, y hay un término que es Sanatana Drama. Y este término ellos lo usan para referirse a su religión, al hinduismo, y esto significa el camino eterno o tradición. Así se refieren los practicantes del hinduismo a esta religión. Asimismo, podemos saber que el hinduismo no tiene un solo fundador, como hablábamos, no tiene un solo Dios, no tiene un solo dogma en sí. Entonces no tiene un solo fundador o un único fundador y tampoco una escritura, perdón, y tampoco una escritura en específico o una autoridad en específico. De esa forma existe también una trinidad. Hay algo que se llama como una trinidad que me pareció curioso y que lo estuve estudiando también. Y es que según el hinduismo se simboliza que hay un ciclo perpetuo en la creación. Entonces, el ciclo es la creación, la preservación de la creación y la destrucción del universo. Sin embargo, no son los únicos dioses como mencionábamos. Esto del ciclo perpetuo es como un tipo de trinidad, como de dioses, pero no son los únicos dioses que existen en esta religión, pues como decíamos, no es proselitista, tiene muchos dioses y muchas diosas a los cuales ellos rinden culto, los practicantes. Y que también dioses, adoran dioses que representan aspectos cósmicos y bueno, y demás. Por otro lado, complementando lo que anteriormente mencioné, nadie puede realmente convertirse al hinduismo. Y cuando leí esto me pareció muy curioso, pues porque sí hay personas que siguen el hinduismo y que se caracterizan con esta religión, pero leía yo un artículo y decía que la única manera de verdaderamente ser hinduista, sí, y seguir el hinduismo es siendo parte de una casta, es decir, naciendo como hindú. Ahora, algo que también quiero mencionarles es que como ven allí en la presentación, ese símbolo se llama el símbolo Om y representa al dios impersonal Brahman. Este dios representa, según el hinduismo, el universo y lo esencial. El Om, como pueden verlo allí en la presentación, es una sílaba sagrada para el hinduismo que funciona para los que siguen esta religión como un mantra, es decir, que se usa para meditar y para invocar a una divinidad, en este caso al dios Brahman, y para ellos es como su canto, como una oración vibrante, como ese mantra sagrado al cual ellos siguen, al cual ellos adoran y al cual rinden culto. Así que hablando de generalidades, un poco del hinduismo, podemos empezar hablando de esto y ya mi compañera Adriana les va a contar un poco más sobre el origen del hinduismo.
Listo, buenas noches a todos, buenas noches compañeros y profesor. Bueno, entonces quiero empezar con esta frase de Gandhi, dice, el hinduismo es la búsqueda implacable de la verdad. Entonces, pues voy a hablar del origen del hinduismo, pero como dijo Majo, es un poco complejo porque como no tiene un fundador, no podemos decir en tal año se creó, porque esto viene de muchísimos años, de miles de años atrás, entonces no vamos a basar nuestra, digamos, el origen en una persona, sino en unas escrituras que son muy antiguas y pues es de donde viene el hinduismo y comprendiendo estas escrituras, pues comprendemos, digamos, esta frase de Gandhi donde dice que es la búsqueda implacable de la verdad y los que practican esta religión, pues realmente lo que quieren es encontrarse en como, a ver, yo lo he entendido así, lo que pude investigar y lo que pude sentir investigando sobre el hinduismo es que quieren encontrar como esa conexión con tanto con el cosmos como de manera personal, ¿sí? Como que jugar con esas cosas. Entonces, bueno, vamos a iniciar diciendo pues cuál sería como ese origen, ¿sí? Siguiente. Gracias. Dice, los precedentes históricos y doctrinales del hinduismo, con todo su pluralismo espiritual, se encuentran en la filosofía védica. Entonces, ahí, voy a hablar de tres filosofías o tres escritos que más adelante otro compañero los va a ampliar, pero quiero es mirar es de dónde vienen estas escrituras para que nos demos cuenta que son muy antiguas y que esas son las bases del hinduismo. Han cambiado, obviamente ha habido como transformaciones, cambios y todo esto, pero esta es la esencia de las creencias del hinduismo. Entonces, una de esas o la primera y la más antigua es la védica. Aún así tiene la influencia de otros textos sagrados en las diversas etapas de su desarrollo. Entonces, la primera es la védica, pero hay otras dos principales. Sigue, por favor, Mafe. Bueno, entonces acá dice que esta religión védica o estos escritos védicos eh, empezaron en el noreste, en la región de Punjab por los invasores arios, 2000 a 1500 antes de la era cristiana. Entonces yo coloqué ahí un mapita para que ustedes se puedan dar cuenta más o menos dónde es que inició toda esta locura, no mentiras, toda esta, digamos, esta serie de creencias, porque en realidad la escritura védica, los escritos védicos son una serie de creencias, de rituales, de filosofías, e iniciaron allí en este lugar en hace 2000, no, 2000 antes de Cristo, 2000 a 1500 antes de Cristo. Los Vedas o literatura Veda son revelaciones consideradas por sus practicantes como de origen no humano y que contienen todos los conocimientos. Entonces, según ellos, estas escrituras, mejor dicho, contienen todo el conocimiento que se requiere. Siguiente, porfa. Bueno, aquí hay dos dioses, Varuna, Agni, pues son de los más antiguos, pertenecen a la región védica, a la religión védica. Bueno, acá dice que es politeísta, sin embargo, pues como dijo mi compañera, son politeístas, pero yo vi en otra fuente, pues leí diferentes pues, fuentes, en otra fuente decía que ellos no eran politeístas, sino más bien monistas. Monistas quiere decir que todas las religiones tienen un solo principio, que es el que ya vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, la religión védica puede que sea politeísta, pero ya viene otra religión más adelante que no viene siendo politeísta, sino monista, y pues podemos decir que también la religión hindú la podemos llamar monista. Pues nosotros la llamamos politeísta porque entendemos que adoran a muchos dioses, pero bueno, ya voy a desarrollar un poco más este término monista. Entonces, los Vedas eran politeístas, practicaban el sacrificio y expiación, propiciación y ritual, relación con lo divino. Los dioses védicos son muchos y habitan en las fuerzas de la naturaleza. Algunos de ellos son Indira, Mitra, Varuna y Agni. Listo, digamos, ahorita todavía los hindúes, ellos practican de los sacrificios, o sea, no sacrificios, bueno, no tanto como sacrificios, sino dádivas a los dioses, ¿sí? Es algo que todavía lo tienen, entonces vemos que esto es de algo muy antiguo. Siguiente, por favor.
Luego están los libros sagrados de Upanishad, ¿sí? Son alrededor de 110 libros, de los cuales 12 son los principales. Su concepto filosófico y místico del absolutismo. Aquí es donde ya no pasamos a decir politeístas, sino monistas. Quiere decir que sí pueden haber muchísimos dioses, religiones o lo que sea, pero todas están bajo un mismo principio que es el absolutismo, y ese absoluto viene a ser Brahman. Entonces, el hombre upanishádico llega a la conclusión de que debía haber algún fundamento absoluto. Y a ese fundamento lo llamó Brahman. Ese viene siendo como el dios principal, el que creó absolutamente todo. Las características de Brahman, entonces, son esas características de un dios, del dios máximo, por decirlo así. Verdaderamente el inmortal, imperecedero, ve pero no es visto, comprende pero no es comprensible, conoce pero no es cognoscible. Y acá en este Dios es donde es, digamos, lo más como que podemos comprender mejor la religión hindú, es a través del brahmanismo. Entonces ustedes siempre que lean algo sobre el hinduismo van a encontrarse con este término o con este Dios, porque ese es el absoluto y ahí es donde dependen todos. Sigue, por favor. Entonces, estos textos, quise resaltar estos 10 cosas importantes, 10 aspectos o tesis importantes de estos textos, porque me recuerdan pues a diferentes cosas que he visto sobre el hinduismo bueno, ya les explico en qué. Entonces, estas 10 tesis son, Brahman es el yo, Atman y la conciencia pura. Segundo, Brahman es el fundamento, la base del mundo. Tercero, Brahman trasciende todo nombre y forma visible, Nama y Rupa. Cuarto, Brahman es el centro de unidad y es omnipotente. Quinto, Brahman es no dualista en su autoconciencia. Sexto, Brahman es la esencia real de todas las cosas. Séptimo, Brahman es el valor supremo, sumo bien del Atman empírico. Ocho, Brahman es alcanzable solo místicamente. 9, Brahman está más allá de toda definición y categoría humana. 10, Brahman es el origen creador, sustentador y controlador de todas las cosas. Entonces, como vemos, aquí hay mucho misticismo para poder, es que realmente yo ni siquiera lo pude comprender bien. O sea, lo que les digo es lo que logré comprender de lo que yo leí y pude investigar, porque me da la impresión que este Brahman también es como que está en el interior del ser humano, como que yo misma puedo encontrar a Brahman dentro de mí. Y me hace recordar digamos, cómo vemos el mundo occidental, al hinduismo. No sé si recuerdan lo que pasó en los Oscars del 2022, que Will Smith fue y le pegó un puño al presentador porque insultó a su esposa. Entonces eso para Will Smith fue muy duro, porque tras del hecho su esposa dijo que ella no necesitaba que la defendieran, entonces quedó en ridículo delante de todos. Laboralmente le fue mal porque le quitaron contratos, y aparte de eso emocionalmente su esposa digamos así, lo despreció. Y después vi la noticia que él se fue para la India para encontrar allá paz, para encontrar allá tranquilidad. Entonces, viendo pues estas tesis, me doy cuenta que nosotros, los occidentales o las personas del occidente, pueden ver en el hinduismo que allá se puede encontrar, digamos, esta relación que las personas pueden tener con el cosmos, con la naturaleza y consigo mismas. O sea, que allá van a encontrar algo que va más allá de lo que podemos conocer en el mundo. Entonces, van a encontrar esa espiritualidad, van a encontrar esa profundidad, esa conexión. También vi una película con, no me acuerdo, Julia Roberts, que también le pasó algo así, tuvo su vida muy difícil y terminó yéndose para la India para poder encontrar allá como lo mismo, ¿sí? Como esa paz, como esa espiritualidad. Entonces, pues viendo estas 10 tesis, realmente el hinduismo, pues por esa razón, es una religión em, que va de esa manera, va hacia lo, como le digo, como hacia lo místico. Sigue, por favor. Bueno, el libro de Bhagavad Gita. Estos son otros. Este es el último ya que tengo, el libro de Bhagavad Gita. Perdón que no puedo pronunciarlo mejor. Tuvo su origen en el 500 y 200 antes de Cristo. Entonces ya casi aquí, ya creo que fue cuando estaba ya Buda,
pero vemos que Buda viene haciendo ya como lo más reciente, porque estos libros, estos textos que yo estoy hablando son ya los más antiguos y son las bases del hinduismo. Entonces, el dios es Krishna, el dios de estos textos, el cual viene a ser un dios personal. Entonces, este viene siendo como el contraste de Brahman. ¿Por qué? Porque Brahman es como ese dios inalcanzable, o sea, que para alcanzarlo hay que o sea, esforzarse mucho, sí, en lo místico, en todas estas cosas rituales. En cambio, ya Krishna viene a ser un dios un poco más personal, amoroso y amigable. Y pues también están estos textos de los cuales ellos se basaron. Dice, se autodenomina así: yo soy el autoestablecido en el corazón de todas las cosas contingentes, yo soy el principio, el medio y el fin de todas las cosas contingentes. El Dios del Bhagavad Gita es un Dios personal, creador, amoroso, salvador. Perdón que este último punto quedó mal redactado. Dice que este Dios Krishna rompe el karma, ¿sí? Yo no sé si ustedes tengan entendido qué es el karma, pero el karma quiere decir que una persona vive, ellos creen que las personas viven varias vidas, ¿no? Entonces en cada vida va teniendo experiencias y en esas experiencias van cometiendo errores y van haciendo cosas malas. Entonces lo que pasa con el karma es que en la siguiente vida o en las siguientes vidas las personas van a reencarnar en algo, puede ser en un insecto, un animal, digamos, maluco que no nos guste, o en una persona que tiene un estatus demasiado miserable. No, Majo no lo mencionó, no me acuerdo el nombre, pero es el más bajo y ya ni se menciona de lo mismo bajo, bajo socialmente estas personas que son los que se encargan de limpiar los drenajes de la India, ¿sí? O sea, de ese país. Y ellos son las personas más miserables. Entonces, ese es el karma. Si la persona, o sea, la persona, todas las cosas negativas y malas que va haciendo durante sus vidas, las va acumulando para llegar a un punto lamentable en una vida ya más adelante. Pero entonces se cree que este dios Krishna los va a sacar del karma, porque es un dios amoroso. Siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, Pablo V dijo, refiriéndose al hinduismo: ellos llevan en sí el eco de milenios de búsqueda de Dios, búsqueda incompleta pero realizada frecuentemente con sinceridad y rectitud de corazón. Y esto, pues a mí, o sea, obviamente no estoy de acuerdo en nada de la religión hinduista, pero creo que estas personas... O bueno, no he ido allá y no he tenido la experiencia, pero si realmente siguen la religión de esta manera, estas personas son, digámoslo así, muy metidas en su religión, muy fieles, porque, eh, digamos, usted cree nacer en una casta y nacer en la casta más miserable o de pronto una un poquito menos mala, pero también muy pobre, y quedarse ahí toda la vida solamente porque está practicando una religión digamos, como que no irse en contra del sistema, ¿sí? Lo veo yo así de esa manera. Aquí en Colombia pusieran algo que no nos gusta, ahí mismo muchos se van en contra del sistema. Allá no, allá la gente lo vive y lo practica y se aguanta, o sea, se aguantan este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque pienso yo que están haciendo esto que dice Pablo V, están buscando realmente esa religión, están buscando, están en esa búsqueda sincera y frecuente de su religión, de su sentido, de su ser, ¿sí? De su creencia. Em, y bueno, ya esto era lo último que tenía que decir. Gracias, profe y compañeros. Bien, profe y compañeros, buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Me corresponde hablar entonces algo sobre las divinidades de la religión hindú. Cabe entonces señalar que es una religión politeísta en la que coexiste el culto a múltiples divinidades. Para poner un poco en contexto, ellos manejan una especie de trinidad. En este caso, algo quizá parecido a nosotros.
nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos es Brahma, Shiva y Vishnu. Esos son los tres dioses a los cuales ellos le llaman la Trimurti, que son como tres formas. Voy a hablar entonces de cada uno de ellos algo. Bien, entonces comenzamos por Brahma. Brahma es el dios creador del universo, como lo decían ahorita las compañeras, y forma parte de la trinidad de divinidades más importantes del hinduismo, conocido como Trimurti. Pues para entender, Trimurti quiere decir tres formas. Se le representa con cuatro caras, que simboliza su poderosa omnipresencia, y con cuatro brazos, que hace referencia a los distintos elementos que forman la esencia del ser humano. En este caso, la conciencia, la inteligencia, la mente y el ego. Por eso se representa con cuatro caras y cuatro brazos. Según la mitología hindú, nació de una flor de loto. Esto es una planta acuática, y sacó al mundo de la oscuridad, separando el bien del mal y dando forma a todas las criaturas que en él habitan. También es conocido como el dios de la sabiduría, ya que de su pensamiento surgieron las cuatro Vedas o escrituras sagradas que encierran el principio del hinduismo. Bien, esto en cuanto a Brahma. Recordemos que él pues es llamado el dios creador. El siguiente dios, la siguiente divinidad, es Shiva. Se le conoce como el dios destructor. Aquí pues ya encontramos como algunas cosas interesantes de estas divinidades. Se le conoce como el dios destructor. Forma parte del Trimurti, en este caso, pues para ponerlo en nuestro contexto de esa trinidad. Es venerado y temido. Representa no solo la destrucción terrenal, sino la del propio mundo. También representa la lucha interna del ser humano. Para ellos, esa lucha, bueno, aquí yo encontré como algunas cosas parecidas con el cristianismo. Ellos ven esa lucha interna hacia el ego, hacia ir destruyendo ese ego, que según ellos pues está presente en todos nosotros. Se le representa, a este dios se le representa con las piernas cruzadas, en postura de meditación, y con una serpiente alrededor del cuello, y simboliza la muerte. Pero ellos ven la muerte no como un fin, sino como un principio de una nueva vida, o en este caso, ellos lo ven como una reencarnación. Para ellos entonces la persona, el ciclo del ser humano no termina ahí, sino que sencillamente esta persona reencarna. No lo ven como un fin. Bueno, eso en cuanto al dios Shiva. Existe una religión que se llama el shivaísmo, precisamente en honor a este dios. Bien, el otro dios, el tercero de esta Trimurti o Trinidad, es el dios Vishnu. Es la deidad hindú de la conservación. Se le conoce como el dios protector, que mantiene el equilibrio entre el dios creador Brahma y el dios destructor Shiva. Es decir, que él es el que, digamos que media ahí y mantiene el equilibrio. También se le representa con 4 brazos y 10 avatares o reencarnaciones, con las que desciende al mundo para luchar contra el mal cuando es necesario, para establecer la armonía o establecer un equilibrio. También es conocido como el dios de la paz, el dios de la bondad, el dios del amor. En fin, este es el tercer dios de la Trimurti o Trinidad, en este caso para nosotros. Bien, digamos que este es como el primer nivel de las deidades, esos 3,
Vienen otras series de dioses. En este caso, Hanuman, es otro dios. Es uno de los dioses hindúes que más pueden llamar la atención al mostrarse como una figura con cuerpo de hombre y cubierto de vello blanco con cara de mono. Representa la fuerza, el coraje para seguir adelante en, en este caso en cualquier dificultad. Es también llamado el dios mono y se dice que es fiel, según la mitología hindú, es fiel compañero del dios Rama en su lucha para el bien, para que el bien prevalezca. Bien, hay otro dios y es el dios Ganesh o Ganesha. Se dice que este dios es hijo del dios Shiva. Recordemos que el dios Shiva es el dios destructor. Es el dios, sin embargo, según la mitología, se dice que es el dios de la inteligencia y se le representa con la cabeza de un elefante. Se dice que otorga prudencia, sabiduría y suerte a quienes le invocan. En este caso, sus fieles buscan su intervención, pues en este caso pidiendo sabiduría, pidiendo suerte, en fin. Hay otro dios y es el dios Krishna. En la religión hindú se le Oye, ¿te fuiste? Se le cayó el internet. Parece que estuviera ahí todavía, pero no. Henry, Me imagino que estaba hablando sobre las diferentes deidades. Creo que sus temas son sobre las deidades, ¿cierto? ¿Sí es así? Sí, señor. Ya Krishna creo que es el último, el que le faltaba. Ya, Krishna, ¿va a hablar de otro libro de pronto aparte de Krishna? Porque en caso seguiría, pues María seguiría Fernanda, ¿cuál sigue después de eso? Ah, no, sigue en otro. ¿O sería continuar, profe, cuando regrese que termine? si quiere alguno terminar la parte que le corresponde ahí o avanza con su parte, como quiera. Dani, ¿sigues? Sí. Bueno, voy a hablar sobre las escrituras como tal del hinduismo. Cuando miramos el hinduismo, pues encontramos varias cosas que es importante tener en cuenta. Si miramos una comparación de pronto con el cristianismo es una religión o bueno, una derivación del catolicismo, como lo deseemos ver, que a diferencia del hinduismo tiene un libro, como es la Biblia, sobre el cual se basa todo el desarrollo como tal de la creencia. En el hinduismo no se maneja de esa forma. El hinduismo, como se ha venido hablando, pues es por así decirlo, una religión que ha ido recogiendo muchas prácticas a lo largo de los años y no posee como tal un cuerpo único y central de creencias, tampoco tiene como un texto único sagrado, como ocurre en otras religiones. En cambio, ahí veneran un poco
a un conjunto de escrituras antiguas que, pues digamos, las vamos a distinguir en dos grupos o conjuntos, digamos que lo organizamos así para esta exposición. Podemos dividirlos en, digamos, tres grandes grupos, unos que se llaman los Shruti y otros que son los Smriti y algunos textos adicionales de los cuales vamos a estar hablando sobre el hinduismo. Cuando hablamos de los Shruti o Chareyam, Chareyamti, estos son los que se hablan o traducen lo escuchado. Y lo escuchado es lo que el hinduista sigue como tal al pie de la letra sus instrucciones. Estos textos de lo que se ha escuchado nacen basados en lo siguiente. Ellos lo toman que eh, es lo que han hablado directamente los dioses y se ha transcrito y lo tendríamos para nosotros. Es como, por así decirlo, como si fuera la Biblia, que ha sido para nosotros inspirada por Dios o por el Espíritu Santo, pero ellos no solo tienen un libro sagrado, sino de ahí se desprenden varias cosas. Estos textos que se agrupan en este grupo no son creaciones del hombre, no son obras de origen intelectual, sino revelaciones directas de los devas. Los devas es como se concibe a las deidades en el hinduismo, ¿sí? Que digamos que es el significado de esta palabra es como que proviene de lo que es celestial, de lo que es brillante, de aquello que no tiene de pronto, digamos, una comprensión fácil dentro de los hombres. Y estos libros han sido dictados a los rishi, que son los sabios o videntes, que fueron los intermediarios que captaron todas esas revelaciones divinas y lo compilaron en estos textos que son universales e eternos, que no pueden ser interpretados sino seguidos al pie de la letra. Y aquí hay algo que es interesante entender de esto, que no son textos que a diferencia, digamos, del texto bíblico que nosotros tenemos, que estén sujetos a interpretación, sino lo que se encuentra ahí, el objetivo es que debe seguirse al pie de la letra. No hay cabida para empezar a hacer otro tipo de análisis. Eh, Dentro de estos Sruti o estos libros que hablan de lo que se oye, encontramos también cuatro textos o cuatro que se conocen como los cuatro Vedas. Los cuatro Vedas, pues las Vedas se denominan o significa conocimiento o algo que digamos, que compendia esto. Ahí se divide en cuatro, pero hay uno que es el que, digamos, que del cual se basa todo el desarrollo del hinduismo y se llama el Rig Veda, que es el texto más antiguo de la literatura de la India. Proviene más o menos del siglo XV antes de Cristo, contiene 126 himnos de los 10.028 que integran la totalidad del Rig. Contra lo que suele decirse el Rig Veda no es exclusivamente una colección de himnos religiosos dedicados a los dioses védicos, sino también se encuentran muchas otras cosas como poemas, palabra y otras cosas que enriquecen este texto. El Rig Veda es digamos, de las cuatro Vedas es el principal. Ya los tres subsiguientes, como que son más específicos en su línea de, de desarrollo, pero todo lo que desarrolla el Yajur Veda, el Samaveda, el Atharva Veda, tiene su base en el Rig Veda, que es como el texto base y el texto principal. El, el Yajur Veda es el texto que como tal es el libro de los sacrificios. eh, Significa, o bueno, viene de un significado que es la adoración y el conocimiento. Este Veda principalmente contiene mantras en prosa para rituales de adoración. Entonces,
Muchas veces cuando se habla de mantras en el hinduismo tiene que ver con ciertos sonidos, cierta música, ciertas cosas que se desarrollan que permiten la concentración. Por lo general en los rituales siempre hay una persona que como que va guiando y pues se van haciendo diferentes sonidos y diferentes música que acompaña todo este libro que tiene que ver con el tema de los sacrificios. También está el otro que es el Samaveda, que este habla sobre los himnos, se han extraído del Rig Veda y este también contiene, eh, digamos, o por así decirlo, es como si fuera un himnario o un corario, porque los himnos que contiene ahí es para que sean cantados en los diferentes rituales que se desarrollan. Y cierra el Atharva Veda, que es el libro como tal de los rituales. Este fue agregado mucho tiempo después. Casi no contiene textos del Rig Veda, o sea, contiene algunos, pero este se diferencia un poco porque al ser agregado después, pues es como sumarle al hinduismo ciertas cosas que tal vez en ese momento no tenía. Eh, Cuando hablamos de las Vedas, cada una de estas contienen ciertas cosas que es importante. Encontré cuatro cosas que contienen. Samhita o los himnos que se utilizan en cada ritual. Contiene el Brahmana, que son los rituales, el Aranyaka, que son las interpretaciones, y Vendata, que son los Upanishad, que también están. Entonces, dentro de estos, los Upanishad, que es también otro conjunto de meditaciones místicas y filosóficas que datan del siglo 6 antes de Cristo. Upanishad significa sentarse más bajo que otro, para escuchar respetuosamente, digamos, sus enseñanzas. Eh, entonces, lo que denota de los escritos que se organizan o que se pueden agrupar dentro del Upanishad, lo que buscan es como ese tipo de reflexiones, ¿sí? Que son místicas, filosóficas, y que por lo general, por la cultura en el que se desarrolla, pues están como determinados o se busca que puedan desarrollarse en un espacio donde haya una persona que precede o que va hablando sobre lo que pasa y las demás personas alrededor como que están escuchando un poco sobre eso. Y también hay otro conjunto que se llama los Smriti, que su nombre traduce lo recordado y lo que, bueno, digamos que lo que busca es como recordar ciertas prácticas o ciertas cosas que son importantes tener en cuenta. Para cerrar, hay algo que habla y es que no solo están las Vedas, los Upanishad y todos este conjunto de textos, sino también a lo largo de los años han ido sumando otros textos a todo el desarrollo del hinduismo. Y ahí es donde encontramos las 18 Puranas, los textos Ayurveda, el Mahabharata, el Ramayana, y pues quiero centrarme en los últimos textos que de pronto podemos encontrar o como textos adicionales, que son los himnos de Shivaitas de Tebrán. Hace un momento mi compañero estaba hablando que Shiva empezó a desarrollarse una religión dentro del hinduismo como una línea, y al desarrollarse esa línea también a esa línea de creencia, por así decirlo, también se le han desarrollado ciertos textos que se llaman los himnos sibaístas de Barán. También están los 4000 himnos vinuistas, el Ramacharita Manas, el Guita Gapinonda, también se desarrolla.
y unos que, digamos, de pronto pueden ser un poco más cercanos a nosotros es, o de pronto que alguna vez hemos escuchado, que el hinduismo no solo habla de temas religiosos, sino también de temas como medicina naturista y herboristeria, y esos los compendian en algo que se llama el Charaka Samhita y el Sustra Samhita, que son libros que hablan o textos que hablan sobre medicina naturista y también herboristería. Y también hay uno que habla sobre consejos acerca de la vida sexual, que es el Kama Sutra, y también algunos comentarios de los escritores y filósofos que se compendian en el Shankara, que fue a ser más o menos, lo datan del 788 al 820 de su escritura. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, la escritura los textos sagrados que se utilizan en el hinduismo han tenido digamos que se han ido desarrollando y se han formado a lo largo del tiempo. Vienen tomados de religiones antiguas de la India que existían y se les ha ido dando una forma, pero como, digamos, como diferencia del cristianismo y otras religiones, no simplemente hay una sola escritura, y sobre todo lo que por lo general se busca es que no esté tan abierto a la interpretación de las personas, sino que sean textos, sobre todo como el Rig Veda, que se sigan al pie de la letra, tal cual se habla y tal cual se escribe. Y le doy paso a mi compañera María Fernanda, que nos va a hablar sobre creencias y otros datos importantes. Para finalizar y también a modo de conclusión, porque mis compañeros ya han dado como bastante luz al tema del hinduismo, vamos a hablar concretamente entonces en qué creen los hindús o hindúes o sí, esos dos se puede utilizar, hindú o hindúes. Entonces vamos a mirar que ellos creen en el Dharma, que se refiere al deber moral, ético y social. Ellos creen que cada persona, cada individuo tiene un Dharma personal y esto va a depender de la edad, del lugar en el que se encuentre, su posición social y también de los roles. Por ejemplo, una persona puede tener un Dharma que sea un estudiante va a ser totalmente diferente a una persona que es padre. Para el del estudiante, su arma tiene que ser el conocimiento, el ser íntegro en su colegio o en su universidad o en realidad donde se esté instruyendo. Y el dharma de un padre de familia va a constituirse básicamente en el cuidado de su familia, en ser protector. Entonces de eso se basa básicamente y por eso la imagen. Cuando tú buscas en Google Dharma te van a aparecer como esa clase de imágenes que son como esos diferentes caminos que tiene cada persona y que es en realidad algo muy particular. No es como que todo el mundo tiene el mismo, no. Como les decía, tiene que ver con su edad, con lo que hacen. En segundo lugar tenemos el samsara, que es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Como les decía ahora, mis compañeros han estado nombrando esto como la reencarnación. Ellos creen en que las personas tienen diferentes vidas en la tierra y pues básicamente ese es el samsara, la reencarnación. También creen en el karma, que es la ley de causa y efecto. Este es un poco más conocido para nosotros, pues lo escuchamos como que si nos pasa algo malo y hemos hecho algo malo antes, pues vamos a decir que de pronto es karma. Bueno, algunas personas que creen, pero así lo hemos escuchado. Ellos creen que ese karma los puede alcanzar en esa misma vida que ellos tienen o también los puede alcanzar en una vida diferente que les haya tocado. El moksha es la liberación del ciclo de samsara. Recuerdan que samsara es la reencarnación, entonces el moksha es el objetivo último del hindú, lograr que su alma ya no esté en ese constante ciclo de reencarnación, sino que ya como que por completo va a buscar su último fin. Pero eso se logra
ligando su vida o pues entregando, dando su devoción a Brahman. ¿Qué es el otro punto que les quiero decir? Que es en lo que ellos creen. Hay una diferencia, no es lo mismo Brahma que Brahman. Brahman es la realidad última o la divinidad cósmica. Esto quiere decir que es como el cosmos, como si uno creyera que el universo es el que hace todo, pues ellos creen en eso, pero para ellos se llama Brahman. Y Brahma es el dios del que les estaba hablando nuestro compañero Henry. Son dos conceptos totalmente diferentes. Eso con respecto a Brahman. Y ellos también creen en las Vedas y Upanishads, que son los que el compañero Daniel les acabó de explicar, que son textos sagrados que contienen enseñanzas filosóficas, rituales y prácticas espirituales. Pero pues él ya expandió este tema de una manera muy concreta, entonces vamos a proseguir. En este también nuestro compañero Henry ya lo expandió un poco, pero pues lo voy a nombrar y son las deidades. El hinduismo tiene una amplia variedad de dioses y diosas, cada uno representando diferentes aspectos de lo divino. Por ejemplo, vamos a escuchar el dios creador, que es Brahma, vamos a escuchar a Vishnu, que es el mediador, y vamos a encontrar por último el Shiva, que es como el que va a terminar como destruyendo toda la tierra. Vamos a encontrar el del elefante, que es como el de la sabiduría. Ellos realmente tienen un amplio catálogo de dioses, dioses y diosas en los cuales creer. Proseguimos con lo que ellos creen, y ellos creen en las pujas y los rituales. Puja para nosotros puede ser un poco más como parecido a la oración, y tienen algo que se llama puja diaria, que sería como nuestro devocional diario, en los cuales ellos en un rincón de su casa pues van y adoran con imágenes y también les ofrecen sacrificios o sí, como incienso, o les ponen flores, como ese tipo de cosas son de los que ellos hacen rituales o pujas. También hacen ofrendas, ellos también tienen lugares en los cuales van y hacen pues su culto, donde hacen su adoración a estos dioses. Seguimos con Ahimsa, que es la no violencia como principio fundamental del hinduismo. Cuando pensamos en los hindúes, vamos a pensar como que ellos son todos paz y amor, como que ellos buscan cero conflicto, y pues es por eso que este principio es tan especial para ellos. Pero lo quiero juntar junto con el siguiente, que es algo que no hemos nombrado en esta exposición y me parece súper interesante, y es el Gaumata o el Gauseva, que Gaumata significa madre vaca y Gauseva se traduce como servicio a la vaca. Pues en India los hindús no comen, la mayoría, no comen vacas porque las veneran, las adoran, pero esto va muy ligado a esa creencia de que el ser vivo no se violenta, la vida de ese ser no se tiene que transgredir. Entonces, por eso lo quería lo quería complementar junto con el concepto que les estaba hablando anteriormente de Ahimsa. Y el Gaumata básicamente es la idea de la vaca como figura materna proporcionando sustento y cuidado, pero también el Gauseva, que es como el acto del cuidado y de la protección de las vacas. Entonces pues vamos a ver en ellos esa tendencia a no consumir animales o explícitamente las vacas, pero también podemos dar la aclaración que no todos los hindús lo practican. Algunos sí comen carne de res. Por último, yoga, que es una práctica que busca la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Esto es muy interesante porque a veces caemos como en la normalidad del tema de yoga, no, pues eso es normal, pero nos olvidamos de que solamente tiene sus raíces espirituales desde ellos. Entonces, pues me parecía muy importante nombrarlo. Yoga se puede hacer algo que se llama karma yoga, o también lo hacen para el conocimiento, para el autoconocimiento. También lo hacen
el tema de interiorizar las respiraciones, combinan las respiraciones con las posiciones que ellos hacen. Por eso les coloco aquí pues esta imagen que tiene como una posición de yoga y también lo hacen como temas de devoción para controlar la mente. Entonces, digamos que no es un tema como tan superficial, así estoy haciendo yoga aquí normal, no, pues realmente tiene sus implicaciones espirituales bastante fuertes. Y eso es todo. No sé si de pronto tengan preguntas que podamos, dentro de nuestro conocimiento, responder. Muy bien, muchas gracias por todo lo que nos enseñaron hoy sobre el asunto de la religión hindú. Bueno, si alguno tiene preguntas, entonces lo que quieran preguntarle acá a los compañeros, ellos están dentro de lo que estudiaron, podrán dar su comentario. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Todo está claro? ¿Alguna aclaración? ¿Alguien quiere aportar algo más a la parte del hinduismo, que tiene un concepto más claro en muchos aspectos? A ver, quisiera escucharlos. A ver, Sara. Sí, al principio de la exposición, como que dijeron que había niveles, eso tiene su nombre, ¿cierto? Y ya lo dijeron, pero que no me acuerdo cuál es, pero era como que había niveles Castas, sociales, perdón, castas. eso, castas. Entonces dijeron que habían castas, pero después dijeron que no había una jerarquía religiosa. Entonces no sé si las castas tienen que ver con los niveles sociales y si esas castas también tienen que ver con cómo se manejan políticamente, digamos, por decir nivel estrato 1, estrato 2, o que esas castas qué implicaciones tienen como en la política de pronto, como digamos aquí en Latinoamérica pasa que puede haber una unión de iglesia y Estado, ¿cómo se puede ver eso allá? Sí, sí, también puede existir una relación entre el hinduismo y el Estado de allá, de pronto es eso. Sí, hay algo importante y es que sí, como dices, como como en nuestro país y en muchos países occidentalmente, la casta, según los hindúes, es un sistema social, pero que también claramente tiene implicaciones políticas. Digamos, hay unos que son gobernantes, otros que son los ciudadanos, los campesinos. Sí hay implicaciones sociales y también políticas más no religiosas. Porque como decíamos, no hay una jerarquía específica en la religión, ni un solo Dios, ni un solo dogma, sino que ellos, mejor dicho, creen en todo y en todos casi. Entonces, no tiene una implicación las castas a manera religiosa, en el sentido de que no es que haya una jerarquía de dioses o algo así, sino que sí es un sistema social que ellos tienen como organización y como, sí, como ya están sistematizados, ¿sí? Los prósperos, como lo vemos en la mayoría de sistemas, los pobres y que los prósperos se benefician de los más pobres y pues por esto son estas divisiones, son 4 divisiones que hay de castas y lo llaman así. Haz de cuenta que son estratos sociales, sino que allá los llaman castas. Vale. Josué había levantado la mano antes y se arrepintió. Buenas, profe. Pues, es que quería como dar un aporte. Bueno, hace 2 años tuvimos el privilegio de tener a una misionera de allá que trabaja con los hindús, ¿no? Y ella nos contaba de que, o sea, por ejemplo, si yo le predico a una persona, a un hindú, sobre el evangelio, pues ellos lo toman como normal, ¿no? Como hay 3.000 millones de dioses que ellos tienen, entonces ellos lo aceptan y lo que hacen es que el evangelio también haga parte de estos tipos de dioses y no lo ven como nosotros lo vemos, ¿no? Como el centro de nuestra fe, ¿no? Entonces, o sea, ellos, y ella nos contaba de que, o sea, es muy difícil tratar con ellos, o sea, porque ellos no lo van a tomar en serio, o sea, solamente
lo adopta esto de cristianismo y lo usan solamente como para situaciones difíciles, así por decirlo, ¿no? Entonces, eso es como un aporte. Gracias, Josué. Adriana iba a hacer un comentario sobre lo de las cartas también. Sí, profesor, lo de las castas, porque vi pues algo como interesante también, digamos, añadiendo lo que dice Majo. Lo que pasa es que para ellos, o sea, sí es un sistema social y también es político, aunque en el 2020 eso se abolió en la constitución de ellos, porque eso discriminaba a las personas. Incluso al nivel más bajo de las castas se les decían los intocables, ¿sí? Porque eran personas que trabajaban en los drenajes, entonces nadie los podía tocar pues porque estaban cochinos. Entonces eso lo vieron como tan, como que era tan despreciable que la Constitución lo abolió, pero la misma sociedad lo continuó. O sea, ellos siguen viviendo así a pesar de que en sus leyes no esté, pero ellos siguen viviendo así porque este tema de las castas tiene una connotación religiosa muy fuerte porque pues yo vi un video donde salía, por ejemplo, de lo de las castas, permítame, muestro acá una fotico que yo la puse por acá. Por ejemplo, ellos acá decían que para ellos las castas viene de Brahman, o sea, el mismo dios Brahman dice que la primera casta, la más importante, salió de su cabeza, que son los sacerdotes y todos los que tienen que ver con la religión. Entonces ellos son la casta más, la mayor. Luego vienen los políticos que salieron de sus brazos, de sus muslos salieron los que son los que hacen la agricultura y de sus pies salen los que hacen otro tipo de oficios y hay otros que ni siquiera se están aquí, que son los que les digo que son los más pobres de todos. O sea, para ellos, si esto es cierto, pues lo que decía en este video, imagínense que eso sale de su propia religión. Por eso ellos no van a dejar el tema de las casas, porque es algo ya demasiado, digamos, fuerte para ellos. O sea, como que a nosotros nos dijeran que dejáramos de creer en Cristo, ¿sí? Algo así. Así lo veo, profe. El tema de las castas es algo muy fuerte. Así sea algo que sea discriminatorio y que sea como cuchillo para su propia garganta, ellos no lo dejan por esa razón. Listo, profe. Una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con los intocables o los dalits? ¿Qué pasa con ellos? Ellos, por ejemplo, entre las castas, digamos, si alguien está en esa casta y viene, ellos no se pueden casar con personas de otra casta más alta, ¿no? Ni entre castas no pueden casarse, sino tienen que ser dentro de la misma. Entonces, ellos son una generación que nacieron ahí se tienen que quedar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos para siempre. O sea, ellos de ahí no van a salir nunca. Listo. Daniel. Pues de pronto para sumar algo también a eso es que, digamos, el tema de las castas nace por el tema que se conoce como el Dharma. El Dharma es, digamos, que es la misión, el propósito para el cual ha nacido una persona, ¿sí? Y eso, digamos que lo enmarcan en esas cuatro clases. Cuando a la pregunta que hace Lorenzo sobre el tema de los Dalit, pues digamos que ellos son los miembros más pobres y discriminados en la sociedad, ¿sí? Digamos que aunque se hayan hecho legislaciones y todas esas cosas para tratar de quitar como eso, pero este es un tema cultural con un apoyo religioso y con un sentido que, digamos, creo que el profe incluso lo habló la clase pasada. Si usted nació en esta casta, pues usted ya va a morir en esa, y ya no hay posibilidad, digamos, que usted escale a otra o que usted siga en otra, sino ese es su destino estaba escrito desde hace mucho tiempo y lo mejor que usted puede hacer es simplemente asumir su destino y ya esperar lo que pueda pasar. Tal vez usted está en esta casta, en esta vida, porque usted de pronto viene de un tema de reencarnación de algo que pasó o antes pasó por esto, por diferentes situaciones. Entonces, digamos que el tema de las castas está muy ligado también al tema del destino,
para el cual se nace, y ese destino pues es algo que debe asumirse y no se puede cambiar, aunque, aunque hayan leyes y todas esas cosas que busquen abolir eso, pero ya es un sistema de creencias como tal, y el tema de pronto de buscar un cambio pues es ir un poco contra lo que se ha creído y lo que es el Dharma. Muchas gracias, Daniel, Adrián, María Fernanda, María José. Me parece que está completo lo que ustedes han comentado, al menos tenemos una visión un poco más clara acerca de lo que es el hinduismo, que muchas veces hemos escuchado de él, pero pues no tenemos como claridad. Ustedes hoy nos han permitido conocer un poco acerca de qué son, de dónde vienen, sus dioses, sus creencias, sus libros, y eso nos permite de una manera tener, digamos, como algo más certero a la hora de nosotros hablar acerca del hinduismo, que es lo que buscamos en esta materia, conocer un poco más acerca de ellos. Yo creo que eso no es el olvidar, al menos los que están exponiendo no se les va a olvidar acerca del hinduismo, van a tener un poco más de calidad. De hecho, conocí hace poquito a los compañeros de una misión que fueron a hacer misiones a la India. Y pues ellos fueron durante un tiempo, vinieron a estar en Colombia en este momento. Estuve tratando de buscarlos para ver si podían estar con nosotros, pero pues, ha sido un poquito como complicado por sus horarios. Ellos también están estudiando, entonces ha sido un poquito como difícil, porque quería tenerlos entre nosotros para que nos contaran un poquitico su experiencia directamente con los hindúes, y porque pues, al menos una persona de ellas, una muchacha que está acá en Bogotá, está preparándose totalmente para ir de lleno a la India. Yo realmente admiro a estas personas que toman la decisión de irse para un mundo totalmente diferente y distinto. Y los admiro y digo, a estas personas hay que apoyarlas, hay que lanzarlos, hay que orar por ellos y hay que apoyarlos en todo sentido, porque pues, no cualquiera se va para un lado como eso. De pronto es mucho más fácil que la gente se vaya de misioneros a Estados Unidos. Pero es muy difícil que se vayan para un mundo tan complicado como el mundo hindú. Y un país, un mundo tan diferente, tan distinto en todos sentidos. Bueno, hay iglesias cristianas allá. Ya hay grupos cristianos, que eso es una ventaja enorme. Ya hay grupos cristianos y entonces ya hay gente que está haciendo la labor. Y creo que este curso no podemos pasar desapercibido a las personas que están haciendo el trabajo dentro de los hindúes y dentro de los otros grupos que vamos a ver después. Y creo que es una tarea sublime que estemos orando por aquellos que ya están haciendo la labor. Gente que es latinoamericana que está haciendo la labor allá, pero hay gente que de otros lados está haciendo la labor allá. Hay algunos que son de Norteamérica, otros que son de Europa, que están haciendo la labor. Y la gente que está invirtiendo, gente que está pagando para que otros puedan ir y estar allá. Y creo que mis oraciones por ellos. Ustedes se dieron cuenta, y creo que Josué hizo el comentario, compartir el evangelio entre los hindúes no es sencillo. Es cosa grave, porque le van a recibir y que chévere, sí, claro, muy bonito, muy lindo, pero termina siendo una partecita de los más de 33 millones de veces que pueden tener los hindúes el problema. Entonces, simplemente es otro más que no teníamos claro ni para hacer. Pero ya, hasta ahí llegó. Pero no lo vemos. Y esto va a ser mucho más complicado para llevar el cambio. Bien, muchas gracias. La que les bendigo, muy amable. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana hablaremos un poquitico más acerca de ello, nuestra relación del cristianismo con ellos, cómo pudiéramos acercarnos. Y bueno, si tengo la oportunidad que alguno de estos personajes me diera la oportunidad de que nos regalaran 10 minutos, sería maravilloso para poder hacer el comentario de sus experiencias en aquel lugar. Entonces, nos vemos mañana, mis hermanos. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Compañeros. Gracias, profe. Chao. Los otros grupos. Bendiciones.
Chao, profesor, compañeros que duerman.